Bien, y ahora nos toca decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestro acuario, qué tipo de aquascaping queremos hacer. Tenemos ya todo preparado y siempre nos queda la duda bueno, qué vamos a hacer, qué paisaje. Bueno, tienes que diferenciar dos tipos de acuario. Uno es este, como que es un acuario para peces, donde, bueno, pues aparte de la decoración, lo importante es que los peces tengan muchos litros de agua. Y piensa que en un acuario de estos la decoración se acaba llevando un 20% de la capacidad del acuario. O sea, si tienes 100 litros se te quedará en 80. Y otra cosa es si te quieres presentar a un concurso de paisajismo acuático, donde aquí lo importante es la decoración. Los peces serán al final como un motivo más decorativo y generalmente muy pequeños para que destaque más el paisaje. Así que te tendrás que enterar de todo tipo de sustratos, además estos ocupan mucho espacio, aquí no importa el espacio que ocupa, se levanta muchísimo para que el paisaje luzca. También estudiar muy bien el tipo de troncos y piedras que puedes conseguir en las tiendas, ahora hay unas variedades muy bonitas. Y pues seguir la tendencia japonesa del babikusa o el iwagumi con todas sus reglas. También puedes optar por buscar algo más natural como un biotopo que quedan muy bonitos, o bien, si te gustan las plantas, pues un holandés, como veis, aquí los peces son la decoración final. O presentarte el concurso fotográfico IAPLC, que es el más famoso del mundial. Mira, este chico ha quedado pues el 116, está tan contento. Ahora, aquí manda sobre todo la fotografía que la vas a hacer, fijaros qué montaje. Y hay estas pantallas incluso que se retroiluminan por detrás con un vinilo para que hagan eso del degradado que hablamos cuando en los fondos. Y bueno, lo importante es una foto tan bonita como esta. Ahora, ten en cuenta lo que hablamos al principio, esto es un acuario de competición. Hay 40 machos de rasbora borracho, Samba, Resplendent. Estos se van bastante pendencieros entre sí, a no ser que tengan muchas hembras, dos o tres por macho. O sea que teníamos que ver aquí 80 o 100 hembras para que esto funcionara y tuviéramos un acuario de peces. La verdad es que es muy bonito para este acuario como se monta para el concurso. Y bueno, pues antes de tener la idea de hacer algo así más complicado, lo importante es que nos empecemos a practicar con algo más sencillo. Así que vamos a empezar con las piedras, que es lo más sencillo para practicar. Yo me he venido aquí a una playa donde hay millones de piedras, pero vamos, vosotros seguro que a lo de casa tenéis también donde elegir. Hombre, a lo mejor hay sitios que están protegidos, no enteraros bien porque os pueden multar. Bueno, luego pues las tratáis, las quitamos la sal, las desinfectamos con un poquito de lejía, hay gente que las hierve, yo prefiero con lejía. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Ponemos muchas? Hombre, pues mejor que no. Un puñado, bien, pero vamos a hacerlas que hagan una pequeña composición, ya con esto puedes empezar a componer, porque a lo mejor esto puede llegar a ser la base de tu paisaje. Y bueno, pues vamos a echar mano de este matemático medieval italiano, el Fibonacci, que hizo esta secuencia que le hizo mundialmente famoso. Empieza con el 0 y el 1 y luego va sumando. Cada nuevo número es la suma de los dos anteriores. 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3 y así. Esto lo hizo para averiguar cuántas parejas de conejos salían de una pequeña pareja, que el primer mes crecía, el segundo mes criaba, volvía a criar el tercer mes, pero la otra ya era mayor, luego volvían a criar las dos y la otra se hizo mayor y así, etcétera. Entonces se dio cuenta de que la serie iba aumentando, sumando cada número nuevo de parejas era la suma de las dos anteriores, o sea, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21, 21 y 13, 34 y así, hasta que en un año, fijaros, pues tenía 144 y esto continuaba. Bueno, el caso es que estos números, lo curioso, es que se encuentra en la naturaleza, en las plantas, en las manos, en los fractales, en los pétalos de las flores, en muchas espirales y formas distintas de la naturaleza, por lo cual, pues son muy naturales para que hagamos una primera composición. Así que vamos a hacer como los fractales, cada vez las formas se hacen más pequeñas y cogemos los primeros números de la serie, 1, 2, 3, 5, 8. Venga, y vamos a montar. A ver, primero, la piedra grande, pues para que no esté centrada. Una a cada lado de las dos siguientes. Luego dos y una para compensar las tres. Ahora ponemos 5. Y luego pues ya ponemos 8, 13, en fin, ya vamos compensando y ya tenemos nuestra primera composición, si esto es como un juego de niños. Además, otra virtud de estos números es que según se dividen entre sí, los que están adyacentes se van acercando al número de oro de los antiguos griegos. ¿Os acordáis que este lo usamos para la sección áurea? Y en fin,
esto en la naturaleza también se manifiesta. Por ejemplo, el girasol pues gira 55 espirales en un sentido y 34 en otro. Y ahora si tienes dos zonas de rocas que quieres equilibrar, la A y la B, y cuando son muchas no sabes qué hacer, pues recuerda estos números, porque para que no te queden muchas a un lado y menos a otro. Pues claro, cuando es una composición sencilla, 2 3 pues esto es muy fácil. Pero ahora, cuando ya tienes composiciones bastante más complicadas, pues a lo mejor saber cuántos números tienes a un lado y cuántos números tiene a otro, pues para que haya un equilibrio, pues acuérdate de estos números. Bueno, el caso es que son muy sencillos de utilizar, así que empezamos a hacer otro. Una piedra, luego dos, luego ahora tres, otra ahora cinco, y luego pues un poquito ya las pequeñas, ya sabes, las que tú quieras. Y ya tenemos luego pues con un tronco plantamos y unos peces y ya tenemos el acuario bodegón. Y bueno, pues esto es como los bodegones clásicos de la pintura, donde ponían muchas cosas distintas, platos, copas, frutas, tal, pero todos tenían una armonía, cada cosa tenía su lugar. Platón decía que la unidad dentro de la variedad, es decir, dentro de la variedad de cosas tenían que formar una unidad, un conjunto, una armonía, con formas, colores, contrastes, en fin, cada cosa tenía que tener su lugar y no sobraba ni faltaba nada. Esto es un poquito lo que tienes en el concepto de crear un paisaje bonito, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues como ya sabemos hacer un jar, pues le ponemos una rama. Practica con ramas así del campo que encuentres. Si te gusta mucho, pues lo puedes montar, pero mientras tanto vas cogiendo en fin, un sentido de la composición, de cómo componer piedras y ramas, porque esto te va a servir para ir centrándote en los paisajes posteriores, donde estos son los elementos fijos, los que no se mueven, y muchas veces los definitivos. ¿Ves? Bueno, pues empiezas con esto, incluso sin sustrato o bien con sustrato, antes de que vengan las plantas que vendrán. Y bueno, pues ahí es donde tienes que ir aprendiendo, porque esto quedará fijo, o más o menos fijo, en fin, depende. Bueno, el caso es que en un momento dado llegarán las plantas, que ya sabéis que son elementos, son seres vivos que van creciendo y van cambiando según van creciendo. Con lo cual, pues en ese montaje que habíamos hecho, pues fíjate, puede variar mucho cuando las plantas se cambien. Una forma muy bonita de empezar a hacer esto es hacer pequeñas composiciones para nuestro beta. Entonces recuerda que los betas están mucho mejor si tienen plantas. Y bueno, pues aquí le ponemos un montaje con piedras, troncos y plantas y unas plantas flotantes, y nuestro beta será feliz y nosotros más de verle contento. Luego también está la poda. Esto es algo que tienes que aprender. Nuestras plantas en un momento dado se disparan y tienes que ir recortándolas y poniéndolas en su sitio. Entonces, para que no se nos... O sea, para que tengamos el paisaje como lo queremos. Así que, partiendo de un jar que nos guste, no nos damos cuenta que, bueno, ponemos nuestro tronco, plantamos, vamos con muy buenas intenciones, nos vamos a hacer, ponemos planta roja, vamos a tapizar, de pronto esto se me ha ido por aquí y por allá, que he puesto unas plantas que nos pensaban, esto me ha crecido muchísimo, total, que de pronto, ves, en vez de que cada elemento se vea claramente, hemos hecho un conjunto que se ha perdido del solo. Todos los componentes están bien definidos para lograr la armonía, y en el caso de las plantas, pues hay que dominarlas con la poda. No os podéis ni imaginar la cantidad de podas que lleva un acuario así tipo holandés. Dicen, no lo mires ahora que acabo de podar tan planta, o voy a poner otra cosa, y cuando lo tienen bonito entonces es cuando te lo enseñan. En una composición las líneas continuas pierden definición. Así que en tus composiciones, cuando veas que se quedan muy juntas las líneas de troncos y piedras con las plantas que hayas puesto, esto apelmaza la composición. Fijaros, aquí a la izquierda pues está más compacta, y a la derecha las rocas destacan sobre la tapizante. Esto tienes que tenerlo en cuenta, porque muchas veces, por ejemplo, aquí has hecho un jar muy bonito, han plantado, y luego las plantas han crecido, todo ido muy bien. Lo que pasa es que en esta última foto, en este momento, la línea continua que separa la zona decorada de la zona de agua, pues es toda seguida, no destacan las piedras sobre la roca, o las rocas sobre las plantas. Si las ponemos un poco digitalmente, vemos que el jar vuelve a coger fuerza.
bueno, que me ha permitido ese lujo. Fijaros en esta fotografía, está hecha con muchos objetos distintos, diferentes, parecen 4 fotografías pegadas, pero si nos miramos un poquito de lado, vemos que hay mucha distancia entre los objetos, es decir, se ha hecho coincidir las líneas de los objetos para que parezcan más planos. Esto es lo que debes evitar, porque si no, perderás profundidad. Así que cuando tus plantas se vayan pegando a las rocas o la forma de las rocas, o no destaquen estas sobre las plantas, pues cada vez tendrás menos profundidad, o con los troncos. Así que ahí es donde tú tienes que aprender a podar para que tus elementos vuelvan a destacar unos sobre otros. Bueno, aquí creo que lo han hecho apuesta, han puesto este copete, pero fijaros, en la fotografía de arriba tienen menos volumen que la fotografía de abajo, donde las rocas están bien destacadas sobre las tapizantes. Bueno, es una de las virtudes de los Iwagumi, que destacan muy bien las piedras sobre las praderas de tapizantes, ¿no? Así que todos los elementos de una composición tienen que estar bien definidos, tienen que estar ahí por algo, no tiene que sobrar ni faltar nada. Es decir, y tienen que tener su espacio, que se vean y que se diferencien unos de otros. Otra cosa que tienes que evitar es la que crezcan las cosas paralelas, las plantas paralelas a las rocas, como en este caso. Bueno, o dejas que suban más o que suban menos, pero que no vayan paralelas, porque si no tendrás el efecto Mondrian. Bueno, este lo he llamado así por un pintor vanguardista, Piet Mondrian, que hacía estas composiciones planas con cuadrículas y colores vivos, pero muy planas. Y bueno, entonces tú recuerda esto, que en tu montaje o tu composición, cuanto más líneas paralelas puedes dibujar sobre ellas, más plana va a ser la sensación que dan. No quiere decir que sean feos como estos, no es un acuario feo para nada, pero sí es verdad que si tú puedes dibujar líneas tipo Mondrian sobre tu composición, pues esto te da una sensación como falta de profundidad. Pasa mucho con estas paredes de piedras y rocas que se montan a veces, o bien con todo muy plantado, donde se nos viene todo como encima, no hay distancia. Bueno, a lo mejor esto es lo que quieres, nunca se sabe, pero si te fijas, si ponemos una composición con líneas inclinadas, o pues que da una sensación de volumen, y además el espacio de agua y el espacio decorado, aquello que vimos en el primer vídeo, pues también tiene su importancia. Así que recuerda que las líneas inclinadas ayudan con la profundidad, ya lo vimos con la perspectiva y los caminos y todo aquello que estudiamos en el vídeo, hace 2 vídeos me parece. Mira, ya desde el plano, si ponemos desde arriba, visto 2 grupos A y B, si el B lo acercamos, que es más grande, al cristal delantero, esto lo estamos viendo desde arriba, el espectador pues ya ve una línea inclinada, ya fuera del camino, no tiene nada que ver. Así que esa distancia de que esté más cerca un motivo que el otro, una parte que la otra, ya recibimos al espectador con una inclinación, y esto induce a la profundidad. Y tener en cuenta que no tiene nada que ver con el camino, como en este caso, o sea, el camino ahí se mete profundamente, pero esto ya es una sensación que entramos en la búsqueda de la profundidad. Vamos a comparar un pintor, un paisajista, con 2 paisajes acuáticos. Vamos a ver. Entonces, fijaros, más o menos hacen lo mismo. Es decir, si os fijáis, pues las líneas de perspectiva del pintor pues se meten hacia adentro, igual que aquí, los árboles cada vez más pequeños o las ramas, y luego el camino, el punto de fuga se pierde como en una loma o escondido, pero hay un punto en que el pintor nos gana, que es ese pueblo semidefinido que hay al final del camino, en la lejanía, que nosotros no tenemos en nuestros paisajes acuáticos. Es esto, o sea, esa lejanía que vemos en los paisajes, que casi no se ve. Fijaros aquí, pues entre estas rocas, ahí hay más rocas que sí, que no, ese detalle final. No tiene nada que ver con lo que hablamos de la profundidad del fondo degradado, ni con estas pantallas retroiluminadas de hada. A veces se intenta con la iluminación, o hay unos vinilos con una especie de montañas altas que bueno, se ponen al final. Fijaros, aquí se ve mejor, ahí en medio. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que los términos finales sean más pequeños y los caminos vayan en perspectiva. Así que vamos a ver
Mira, este es otro pintor. Este cuadro tiene mucha profundidad. Es un fauista. Esto no hacía muchos detalles. Fíjate, en Notre Dame son 4 toques, las casas son unos puntitos, la gente casi es un monigote y aquí los caballos y tal. Sin embargo, ¿cómo ha conseguido esa profundidad del cuadro en algo tan sencillo? Bueno, pues con los puntos de fuga, primero, es decir, las líneas que nos introducen hacia adentro, y lo segundo, con el degradado de color. Y esto es una cosa con la que tenemos que aprender a jugar. Aquí daos cuenta, en este especie de paisaje difuminado, el último término se diluye, esos árboles parece que desaparecen allí al final. Esto es muy difícil de conseguir y se trata, bueno, pues con árboles más pequeños o con menos color, o bien poner un punto que nos llame la atención ahí muy lejano, que tenga también, sea más difuminado, no tan claro como este, o bien con plantas menos densas que las que están en primer término, o una combinación de las dos cosas, piedras pequeñas con menos color y plantas más difusas que las que están delante. Vamos a estudiar este paisaje, fijaos qué bonito, pues ha hecho la perspectiva hacia adentro, luego tiene también el primer término, es mucho más diferenciado que el fondo, tiene más fuerza, más prestancia, ¿no? Y entonces con unas plantas más ligeras ahí atrás, pues trata de que esto, por fin, tenga una profundidad bastante notable. Aquí vemos otro ejemplo, pues un biotopo. Fijaros que también tiene perspectiva. Y luego la iluminación, estos neones están mucho más iluminados que esos que están en el círculo pequeño, con lo cual la sensación de que la luz se va perdiendo hace que con el fondo oscuro que tenga una profundidad notable. La verdad es que ha quedado bastante bonito. Yo creo que con este vídeo y los 4 anteriores ya no te debes considerar un novato, ya no puedes decir que no entiendes de qué va todo esto. Hombre, lo lógico es que al principio no te exijas mucho y hagas composiciones algo más sencillas, no para eso tiene que ser más fea, y tampoco necesitas un gran acuario. Fijaros estas maravillas hechas en pequeños nanos, y sobre todo sí los concursos internacionales que todos los años publican sus resultados, a quien le han dado el primer premio, etcétera, pero ponen muchos acuarios y muchas formas para que tú te fijes y aprendas, y sobre todo fíjate en la naturaleza. Es la mejor escuela de todas las que te pueden enseñar, y si encuentras ese maravilloso rincón mágico, especial, entonces invoca a las ninfas del río, porque ellas, si están de humor, te van a decir muchísimas cosas y te van a ayudar con tu acuario. La verdad es que son encantadoras cuando quieren. Espero que tengas suerte con ellas. Un saludo y hasta pronto.